Desde la UDI plantearon al gobierno terminar con las cuarentenas y repensar el toque de queda debido al daño que generan a las pymes y a la salud mental. Vamos a conversar sobre este y otros temas con el presidente del partido, el diputado Javier Macaya. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenas tardes, ya son las 12:08. Hola, Frecia, muy buenas tardes. ¿Cuál es la postura que tiene? Porque los expertos ya habían salido al paso de este planteamiento que habían hecho de terminar o replantear el toque de queda, terminar con las cuarentenas o replantear el plan paso a paso, porque no hay una baja en la pandemia, diputado, más allá de una que otro índice, pero prácticamente la situación sigue crítica. La situación está difícil. Pero yo discrepo de que los expertos todos hayan salido al paso de la propuesta que nosotros estamos haciendo para poner fin a las cuarentenas. Fundamentalmente porque también hay que poner en contexto lo que significa una cuarentena, no solamente en términos económicos, no solamente en términos de que las familias no han podido trabajar, los emprendedores no han podido abrir sus restaurantes, pero particularmente en los sectores más vulnerables. Es distinto hacer una cuarentena en Las Condes, en una casa de 200 metros, que hacerlo en Bajos de Mena, en Puente Alto, o en un CITES en Santiago Centro. Yo creo de verdad que hay una reflexión que tener que tomar ahí. Nosotros hemos tenido conversación, ayer nos juntamos con la gente del rubro gastronómico, con pymes, con la gente de Achiga, y nos decían, hoy día hay evidencia, y de hecho basta mirar situaciones como está ocurriendo hoy día en Francia, en Bélgica, en Suiza, donde particularmente los espacios cerrados son una fuente de contagio muy importante. Pero eso no debería obstar a que tú puedas reabrir con las medidas de ventilación adecuadas, con la tecnología suficiente, con lo que significa un cambio cultural que en Chile ya se ha generado del uso de mascarilla, distancia social, lavado de manos. O sea, acá es demasiado el tiempo ya que ha pasado, donde no solamente la pandemia sanitaria, sino que también la pandemia económica ha dado paso además a una pandemia de calidad de vida y salud mental que tiene muy afectado a nuestro país. Y creemos que es momento de que Chile vaya recuperando su normalidad, abrir su comercio, salir a hacer vida en comunidad con todas las restricciones y a seguir cuidándonos, obviamente, donde ya tenemos un porcentaje importante de la población vacunada. Y solamente, Frecia, para culminar así como comentario, esta es una discusión que se va a dar igual en 3 semanas más en el Congreso a propósito de la extensión del estado de excepción constitucional, que es el que permite el toque de queda, las cuarentenas, que son situaciones que yo creo que paulatinamente ya tienen que irse terminando, teniendo un porcentaje importante de la población vacunada. ¿Cómo lo replantearían ustedes? Por ejemplo, un toque de queda, porque se ha hablado que esto, por ejemplo, debiese aplicarse desde también del mundo experto, cuando decía que lo dudaban, dicho que no se escuchen a los partidos políticos, sino que a los expertos en materia sanitaria. En este sentido, ellos, uno de los preocupaciones más grandes respecto a abrir, por ejemplo, gran parte del sector gastronómico es lo que puede generar sanitariamente hablando. ¿Cómo lo plantearían ustedes, diputado? A ver, hay evidencia. Ayer hubo un seminario en la Universidad Católica que muestra la capacidad de eliminar prácticamente cero en los espacios con adecuada ventilación, con control, monitoreo de la calidad del aire, de los indicadores de CO2 en el aire. Y acá hay gente que ha estado trabajando en esto antes que nosotros, se adelantaron, se han abierto los restaurantes, el comercio en algunos países de Europa. Particularmente hay que mirar con mucha atención lo que está ocurriendo en Francia, en Bélgica, en Suiza. Acá nosotros no queremos inventar la rueda y decir que los chilenos salgan sin cuidado a la calle o a espacios cerrados sin cuidarse. Acá particularmente hay una mirada que tener con mucha atención en lo que ocurre en el transporte público. Probablemente hay una fuente de contaminación o de contagio muy importante que va a persistir si no se toman las medidas adecuadas. Por eso es distinto decirle a los chilenos, termine su cuarentena, claro, si se va en auto a su trabajo, si está a lo mejor, siga en cuarentena, si se va en auto a su trabajo y tiene permiso para hacerlo, si vive en una casa de 200 metros cuadrados, y probablemente las posibilidades de una persona que fue a su trabajo, se subió al transporte público, llegó a su casa de 45 metros cuadrados, se junta con su familia, hay mucho más posibilidades de contagio. Por eso acá esto no es una mirada absoluta de decirle a la gente, deje las medidas de protección, de precaución, hay que seguir cuidándose, hay que profundizar y avanzar con la velocidad que lo hemos hecho en la campaña de vacunación, que es lejos lo más notable que ha tenido nuestro país en el tema de la pandemia, pero acá
hay que escuchar y hay que escuchar a los expertos y hay que mirar a lo que han hecho también otros países en esta materia, donde la pandemia sanitaria no solamente da paso también a una pandemia económica, sino que de salud mental, que yo creo que en la calidad de vida y en la necesidad que tienen los chilenos de volver a salir, a hacer vida en comunidad, a hacer deporte, volver a trabajar, los colegios, es algo que de verdad hay que reflexionarlo en las próximas semanas, por lo demás, porque se viene esta discusión, como les decía, que va a llegar al Parlamento del estado de excepción constitucional que hoy día vivimos. Sí, y eso ustedes lo eliminarían o lo irían aplicando, como han dicho, por ejemplo, desde también otros sectores del colegio médico en cuanto a aplicarla dependiendo de la crisis sanitaria o los índices, ¿no? Que se aplicara como también una situación en particular, depende de la fase en la que esté la zona territorial determinada. Yo creo que va a quedar más estandarizado en el futuro, porque la pandemia o esta enfermedad llegó para quedarse. Es una enfermedad, un virus que lo más probable es que con la evolución de los medicamentos, la vacuna que a lo mejor se administra el próximo año no va a ser la misma vacuna que estamos administrando hoy día, va a estar más evolucionada, vamos a tener la posibilidad de estar tratando mejor a los pacientes, particularmente a los pacientes que quedan en estado crítico. Yo no tengo ninguna duda que esto llegó para quedarse y mientras antes recuperemos la normalidad, es cierto que al comienzo de la pandemia, y tú lo escuchabas probablemente transversalmente, los alcaldes, las personas de todos los sectores políticos, cuarentena era como la voz que más se escuchaba. Sí, diputado. Pero hoy día, y también transversalmente, la voz que más se escucha es veamos cómo recuperamos que la pandemia sanitaria está teniendo un efecto económico, porque además se ha tenido a la gente encerrada sin posibilidad de salir a trabajar, destruyendo empleo, emprendimientos. Yo creo que eso tenemos que ser capaces de interpretarlo de buena manera, no solamente por un discurso economicista. Esto tiene que ver con calidad de vida, claro, tiene que ver con libertad. Pero también con libertad. El toque de queda en su minuto fue bien polémico porque se dice que tiene más un fin de control social que sanitario. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, justamente para descartar aquella teoría hay que irlo eliminando paulatinamente. Si lo que tenemos que revisar bien, Fresia, en términos normativos, es qué capacidad tú tienes para así imponer ciertas restricciones. Por ejemplo, cantidad de personas o aforo que está permitido en determinados lugares. Si vamos a reabrir, por ejemplo, para que vaya el público a los estadios de fútbol, cuánta gente, qué separación, qué distancia. Vamos a imponer alguna norma de ventilación específica, que yo creo que sí tiene que hacerse en los restaurantes y espacios cerrados. Vamos a exigir que en el transporte público se usen mascarillas, y mira, no la tengo acá cerca, pero se usen mascarillas no de las normales, sino que de la NK95, que son mascarillas que eliminan en un 99% las posibilidades de contagiarse en un espacio público, en un espacio cerrado, como es el metro, como es un bus del Transantiago. O sea, todas esas medidas, lo que nosotros decimos es a generar más libertad a la población, a darle la posibilidad de salir del estado de encierro en que se han encontrado durante un año y medio para seguir cuidándonos y a seguir profundizando la campaña de vacunación. Diputado, lo quiero llevar a materia política. ¿Se ha hablado algo al interior de los partidos del oficialismo de cambio de gabinete en las próximas horas? Se comenta harto, pues es imposible abstraerse de un tema que obviamente es parte de la conversación. Ustedes mismos, los medios de comunicación lo llevan. Yo sí creo que es importante tener un diagnóstico de lo que queremos hacer los próximos meses que le queda a este gobierno, y particularmente los desafíos políticos que se enfrentan. Acá seguimos teniendo una oposición que en el Parlamento no quiere mucho conversar respecto a los mínimos comunes, respecto a las reformas importantes, previsional, otras, y se requiere una interlocución de parte del gobierno, de los propios parlamentarios del oficialismo también, que entienda ese momento y que entienda que es una realidad. Hay 4 elecciones en los próximos 6 meses, va a ser un año muy político y se necesita un gabinete a la altura de eso. Si tú me preguntas nombres, yo lo único que parto como principio en esto es que ni siquiera ¿Pero usted quiere o lo considera necesario? Sí. Yo creo que es parte de lo que se puede discutir. No creo que sea necesario hacerlo inmediatamente. Yo creo que hay que reflexionar, hay que conversar, tenemos que tener conversaciones al interior del oficialismo también para eso, y yo esperaría que no se haga inmediatamente. Yo creo que todavía hay cosas que están ocurriendo. Creo que el escenario político ayer, Chile inscribió una primaria, creo que estamos dando muestras de gobernabilidad, no lo hizo toda la oposición. Creo que también es parte de las reflexiones que se tienen que hacer respecto a esta decisión que se tiene que tomar.
Bien, diputado, y lo que vio desde la oposición, que finalmente no llevan a primera, salvo el pacto Apruebo Dignidad con Boric y Jadwe. Mira, yo creo que demuestra quién manda en la oposición, cuál es la oposición que va a influir, cuál es la oposición que se mete en un proceso institucional como son las primarias, y creo que no son buenas noticias para Chile, porque es la oposición que se avergüenza de lo que se ha construido en los últimos 40 años en Chile. Es una oposición que busca más, está como que se ha impuesto la lógica de la retroexcavadora, la lógica de alguna manera partir todo de nuevo. Yo no tengo ninguna duda de que la oposición moderada, que es la que gobernó Chile durante 25, 30 años, no ha ganado en este episodio. Y creo que es una mala noticia desde el punto de vista de gobernabilidad, y por eso creo que Chile Vamos, a pesar de sus diferencias, ha inscrito una primaria con todas las diferencias que tenemos en nuestro conglomerado político, que sí demuestra gobernabilidad en un momento que es difícil, que hay que reconocer que tenemos muchos cambios y muchas mejoras que hacer en la forma de relacionarnos, sobre todo con la ciudadanía, pero creo que la presidencial además se juega en una cancha distinta a la que se jugó este fin de semana la elección. Creo que la presidencial es una elección que está abierta, que hay posibilidades de mostrar un proyecto político consistente. Nosotros desde la UDI creemos además que Joaquín Lavín es lejos la persona que tiene la mejor interpretación y el mejor diagnóstico de lo que ha ocurrido en Chile en el último tiempo, y no tengo ninguna duda que va a perfilarse como un candidato ganador, pensando no solamente en la primaria, sino que en la segunda vuelta presidencial. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa, que todo va cambiando también en materia política. Gracias, diputado, por hablar con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias, que tenga